cordial saludo. En las pasadas semanas, desde este espacio de 13 Televisión, distintos obispos les han ido exponiendo un itinerario cuaresmal hacia la celebración de la Pascua, la gran fiesta central del año cristiano. Lo hacemos siguiendo los textos de los Evangelios, de los que se proclaman en las misas de los domingos de Cuaresma del ciclo A, y que nos viene muy bien en este tiempo especial que necesitamos todos para hacer una puesta a punto cristiana, avanzando en el conocimiento del misterio de Cristo para vivirlo en su plenitud, como rezaba la oración del primer domingo precisamente de Cuaresma. Son una progresiva catequesis sobre el misterio de Cristo y nuestra condición de bautizados. Este domingo, la declaración solemne de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, constituye la clave de lectura de los textos bíblicos de la liturgia. En esta ocasión, tomando pie del relato de la resurrección de Lázaro por parte de Jesús, que se nos narra en el Evangelio de San Juan, quisiera hablarles de la fuerza de la resurrección de Cristo, Señor de la vida y vencedor de la muerte, que hace posible la resurrección de los hombres y nuestra fe en la vida eterna, como confesamos los cristianos en el credo. Creo en la vida eterna. El Evangelio que escuchamos en esta ocasión es el relato del capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Es la narración de la resurrección de Lázaro, que constituye el séptimo signo o milagro que Jesús realiza en el Evangelio de San Juan, el último antes de la crucifixión. Como signo, como lo llama el evangelista, a los milagros, se muestra la gloria divina presente en Jesús, su poder en favor de los hombres, liberándolos de sus desvalimientos, de su debilidad en la enfermedad, en la muerte, y en concreto, en el de la resurrección de un muerto, como es Lázaro de Betania. Jesús muestra de manera anticipada para que los discípulos de Cristo su victoria pascual sobre el pecado y la muerte que ocurrirá en su pasión precisamente y en su resurrección. Escuchemos una primera parte o escena del Evangelio que nos pone en antecedente y nos introduce en el relato. Había caído enfermo un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. A raíz del reproche de Marta a Jesús por haber llegado tarde cuando más lo necesitaba su hermano Lázaro, todo un reproche para quien es amigo de la familia, voy a fijarme en algo que me ha preocupado con frecuencia. A veces uno se encuentra con personas que cuando se les pregunta por su relación con Dios, te cuentan que están enojados con Él, enfadados con Dios, como le ocurre a Marta con Jesús.
No me refiero a un enfado pasajero, de una contrariedad sin más. Tampoco se trata de que le nieguen o no crean en él. Sencillamente es que tienen un enfado grande y de años. Y créanme, lo pasan mal porque quieren de verdad a Dios. Y han tenido una relación frecuentemente intensa con Él, que después han roto o debilitado y en el fondo del alma anhelan restablecerla. Cuando uno indaga un poco, tratando de ayudarles y recomponer su amistad con Dios, y les pregunta por la causa del disgusto, muchas de estas personas responden que en un momento de su vida rogaron intensamente al Señor que les ayudara, que les hiciera un favor concreto, por ejemplo, que salvara de una enfermedad incurable o de un accidente mortal a un familiar, o de un mal o situación gravosa, inminente, y nada. Dios se hizo el sordo. Como a primera vista puede parecer que hizo Jesús con su retraso ante la llamada de socorro de las hermanas de Lázaro. Sencillamente no les hizo caso. Y así lo tienen grabado en el corazón y en el fondo del alma, como una herida siempre abierta. Y lo mismo pasa en la reacción de algunos ante el sufrimiento de los inocentes, como las que a veces nos ofrecen los medios de comunicación de atentados o de guerras lejanas o de llegadas de inmigrante cuando muchos han muerto en el intento o esperan ante muros levantados por el miedo proteccionista que puede pasarnos, seguro que nos pasa ante los desastres que estamos experimentando con la pandemia del COVID-19, que tanto reguero de sufrimiento y de muerte está dejando en el mundo y en nuestro país, en nuestras familias y amistades. Cuánto sufrimiento y Lázaros y cuántas muertes hay detrás de esta pandemia que tienen rostros concretos con nombres y apellidos en las cifras reiteradas de los partes diarios de esta guerra de pandemia. ¿A quiénes de usted esté en esta situación enfadados con Dios? No les voy a dar una receta infalible. Sí compartir algún pensamiento que a mí, al menos, me ayuda cuando estoy en situaciones parecidas y uno le reprocha al Señor más de una tardanza, como lo hiciera Marta, la hermana de Lázaro. Cuando llega Jesús a su casa, después de llevar varios días enterrado a su hermano, Dios, amigos míos, no pasa de nuestras súplicas. Aunque a nosotros nos parezca lo contrario, Dios nunca llega tarde. Puede que le hayamos pedido a Dios muchas veces, y de forma apremiante y hasta exigente, por causas justas, pero que no entraban en sus designios, en su primera voluntad para con nuestra vida. Esto es precisamente lo que a mí me sugiere y consuela del texto de la primera carta también de San Juan. En esto, dice, está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escucha. Por tanto, para estar más seguros, al orar, fíjense en lo que pedimos, en las más infalibles y hermosas palabras de las oraciones, cuando decimos precisamente la mejor de todas, el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso mismo, y díganle, Señor, si es conforme a tu querer, concédeme este favor o aquel otro, pero sin atosigar a Dios o ponerle plazos. Ya verán cómo así no se equivocan y tendrán una paz grande. Ahí está la clave de la eficacia de la oración, como también lo siente Marta de Betania y arranca con su fe en el milagro de Jesús. Pero aún ahora le dice, sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Volvamos a escuchar el Evangelio de San Juan. ¿Y qué es lo que responde Jesús a la razonable queja o reproche de Marta y a su fe confiada? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: «El Maestro está aquí y te llama». Cuando Jesús llega a Betania, Lázaro ya ha muerto. El diálogo con Marta constituye la interpretación fundamental del milagro o signo realizado por Jesús. Narrado con el estilo típico del evangelista San Juan, es una auténtica revelación del misterio de Cristo, el Hijo, quien del mismo modo que el Padre resucita a los muertos y les da la vida, como nos dice también el evangelista. Jesús le dice a Marta: «Tu hermano resucitará». Ella, como todos los hebreos, a excepción de los saduceos, cree que Dios resucitará a los muertos al final de los tiempos. Y en ese sentido, comprende las palabras de Jesús. Pero Jesús da un paso más, el más importante en su diálogo con ella, y para nosotros también. Y le dice: «Yo soy la resurrección y la vida». Con esta frase Jesús anuncia a Marta dos cosas fundamentales. En primer lugar, le manifiesta que Él es y realiza la resurrección, porque es la misma vida. En segundo lugar, le señala que el don de la resurrección es una realidad actual ya presente en la historia, y no solo algo que pertenece al futuro, al final de los tiempos. Para quienes creemos en Jesús, la resurrección es una fuerza y una realidad operante y activa desde ahora, aunque no se manifestará con toda su plenitud y su fuerza, sino hasta el momento de la resurrección final. Ante las palabras de Jesús, Marta, como mujer de fe, responde con una triple confesión de fe. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Los títulos, los nombres que da Marta a Jesús en el pensamiento del cuarto Evangelio manifiestan una fe cristiana plena. Es más, el propio Evangelio nos señala que los signos o milagros narrados, como nos dice el propio evangelista, han sido escritos para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo, Jesús mismo, es nuestra vida y quien ha vencido el pecado y a la muerte, con su pasión, muerte y resurrección, y ha roto el techo de la finitud y nos abre a la plenitud que colma los anhelos más profundos de verdad, de belleza y amor del ser humano, la vida eterna y la resurrección. La celebraremos en la Pascua, para la que nos preparamos en este tiempo cuaresmal. Celebremos, amigos, la victoria de Cristo y la nuestra también con su resurrección. Escuchemos entonces en Pascua lo que nos relata el Evangelio. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús de Nazaret no es un muerto ilustre que se nos pierde en la noche de los tiempos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice la carta a los hebreos. Los cristianos creemos que Jesús vive para siempre y en su resurrección nos ha abierto a todos los seres humanos las puertas de la esperanza. Saber que, a pesar de nuestros cansancios y dificultades, del materialismo que nos invade y hace que todo nos lo planteemos de tejas para abajo, es posible aspirar a la vida con mayúscula, a la vida eterna. Si hemos muerto con Cristo, nos dice San Pablo, creemos que también viviremos con Él. Gracias a Cristo, resucitado, la muerte no tiene la última palabra. Qué gran consuelo cuando lloramos y recordamos a nuestros seres queridos que han muerto y por los que oramos a Dios. Es posible la esperanza en el más allá, tan necesaria en estos tiempos de sufrimiento y muerte causada por la pandemia y las consecuencias de pobreza que nos afectarán. Necesitamos en este tiempo la esperanza que nos invita a participar del mismo destino de Jesús. Armados con esta virtud teologal, por la que se dice en el Catecismo, aspiramos al cielo y a la vida eterna como nuestra felicidad, a la par, y esto es muy importante, asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres y que hemos recibido de la magnífica y tanta gente maravillosa, solidaria, que en estos días, que en este tiempo de pandemia, ha ayudado a salir de la crisis, ha curado con sus trabajos desde los servicios sanitarios a los sociales, de la seguridad, de mantenimiento, etc. Tantos servidores públicos. Pero por desgracia,
Según cantan los datos de las encuestas sociológicas, el personal no está para mucho anhelo y deseo sobrenatural, antes al contrario. Se ha instalado en el pesimismo vital, en la finitud, y no quiere saber nada de tejas para arriba, sino profesar el bienestar, estado al que desea hacer partícipes hasta los mismos muertos. Nos hemos habituado a que no se nos hable del más allá. Parece un tema tabú hablar después de la muerte, del cielo, y de esto y de la gloria bendita ni nombrarlos. Y escasea esta parte del credo. Ciertamente estos datos constituyen una escandalosa contradicción con la fe en Dios, en el Dios cristiano. Pues como también nos recuerda de forma contundente San Pablo, y le cito textualmente, si se anuncia que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos, continúa diciendo San Pablo, no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís estando en vuestros pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero nos dice, y aquí afirma, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Poner en duda, amigos, o dudar de la fe en la vida eterna, en la resurrección, no deja de tener también consecuencias para la propia existencia terrena. Efectos que van desde la pérdida del sentido de la vida hasta el decaimiento de la solidaridad, o mejor dicho, pasando por la carencia de la ilusión y el aumento del miedo a afrontar el futuro con decisiones duraderas. Con este panorama, especialmente presente en nuestra sociedad occidental, nada tiene de extraño que la Iglesia, y en la Iglesia, hemos de empeñarnos en dar la vuelta a esta situación, haciendo de la recuperación de la esperanza humana y sobrenatural, y de su hermano menor, que es el optimismo, una tarea prioritaria y urgente. A los verdaderos creyentes toca hoy especialmente, y en este tiempo y en esta crisis que vivimos, recuperar el artículo final del credo. Creo en la vida eterna. La vida eterna no consiste en una prolongación interminable de la vida presente, sino en la realización gozosa de la plenitud a la que todo ser humano aspira y es llamado por Dios. Nos dice la Sagrada Escritura, nos dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Repetidamente, el texto que hemos escuchado subraya la conmoción de Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro y el dolor de las hermanas. Sus sentimientos no solo nos revelan su plena humanidad, sino también la reacción de Dios delante del sufrimiento y de la muerte. Con su encarnación, el Hijo de Dios, Jesús, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia humana, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante en todo excepto en el pecado. Es el misterio de la encarnación, amigos. Cristo es Dios hecho hombre, llora por su amigo. No le son ajenos a Cristo nuestros sufrimientos, ni nuestras alegrías. Es la humanidad santísima de Cristo, verdadero camino para acceder a Dios, ya que
en el Dios, en Él, Dios ha cedido a nosotros. Y ahora les cito a la santa de mi diócesis, Santa Teresa de Jesús, que decía de esto: y veo yo claro y he visto después que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por manos de esta humanidad sacratísima en quien dijo su majestad se deleita. El momento cumbre es la llegada de Jesús delante del sepulcro de Lázaro. El cadáver ya lleva 4 días en el sepulcro, ya huele. Le dicen, ante la dura realidad de la muerte, Jesús invita a Marta a tener fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios es la presencia y la acción salvadora de Dios en favor de los hombres y que se ha manifestado en Jesús. Solamente a través de la fe se puede experimentar la gloria de Dios, es decir, la vida que solo Jesús puede donar. El regreso de Lázaro a la vida por Cristo es un signo anticipado de la gracia que nos trae la resurrección de Cristo y que celebraremos. El milagro de la resurrección de Lázaro de Betania, de su vuelta a la vida terrena, es además una invitación a amar esta vida y a luchar por ella. Además, el cristiano renacido a la vida eterna en el bautismo lleva en sí mismo el germen de la vida verdadera, la eterna, y con ella la fuerza que le empuja a entregarse y a entregar la vida, a desvivirse, decimos en castellano, y defender la vida hasta llegar un día a gozar de la comunión eterna con el Dios vivo. Para siempre, para siempre. Les deseo lo mejor. Quedaos con Dios.